El Estado puede ser visto como un botín tomado por una banda de asaltantes que no lo mata, ¿no? Porque lo interesante de la descripción de él es que no es un robo de una vez y para siempre, sino que es como un parásito, ¿no? Deja vivir, pero va extrayendo energías, lo suficiente como para dejar vivir, pero no mata a la víctima, ¿no? Que esta es un poco la perversión de esta relación y lo interesante de la visión de Monkey Olson al hablar del Estado como botín, ¿no? Una relación terriblemente perversa. Bueno, y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? En la teoría de Olson habla de que los sectores que tienen más capacidad de actuar colectivamente son los sectores que tienen intereses difusos. Por ejemplo, los productores automotrices, por dar un ejemplo, que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, se juntan, negocian, establecen un plan común, pueden ir a ver, como decíamos recién, al secretario de Industria y pueden decirle que incremente, que duplique los niveles arancelarios, porque el costo de esa acción se va a difundir sobre toda la población, que al ser muchos tienen escasa posibilidad de actuar colectivamente, ¿no? Este es un tema bastante largo, pero quería presentarlo rápidamente. Y esto se da, como decíamos recién, por la concentración de beneficios y la dispersión de las cargas, ¿no? Y aquí hay una cita de Olson: las organizaciones para la acción colectiva están preponderantemente orientadas a la lucha por la distribución de la renta y la riqueza, y no al aumento de la producción en su conjunto. Se trata de coaliciones de distribución, y organizaciones que se dedican a lo que una valiosa tendencia de la bibliografía especializada denomina búsqueda de renta. Bueno, entonces, por ejemplo, en una sociedad tenemos, para tomar un caso, la oposición entre productores y consumidores. No es hay un juego de suma cero en este sentido, porque para el productor, por lo menos en el corto plazo, la situación óptima es que no haya competencia internacional. Si lo vemos en el terreno de arancelario, podríamos decir un derecho de importación del 50%, y para el consumidor, contrariamente, la mejor situación es la de una economía abierta. Con lo cual, digamos, en este sentido lo plantea como que, a diferencia de lo que es el intercambio voluntario, en la determinación de las reglas hay un juego de suma cero en el corto plazo, ¿no? Porque sabemos que el efecto en el largo plazo de esta situación es distinto. Adam Smith también habla sobre lo que es el proteccionismo y los orígenes. Dice: no es muy difícil averiguar quiénes han sido los inventores de todo este sistema mercantil. No fueron los consumidores, cuyos intereses se olvidaron por completo, sino los productores, cuyos intereses se favorecieron con tanta diligencia. Es decir, que nos permite ver que la cuestión de hacer reglas a medida no tiene que ver ni con estos tiempos, ni solamente con las sociedades latinas, sino que es algo casi inherente a la naturaleza humana. Piense que antes los hombres se mataban entre sí, digamos, ahora que luchen solamente por una regulación es bastante más civilizada de lo que era, ¿no? O sea, la civilización es una excepción en lo que es la historia de la humanidad. Pero bueno, esto vamos a... Es decir que, en términos generales, existe una oferta y una demanda de normas. Oferta y demanda de normas, y digamos que en la medida que no existen límites, frenos de ningún tipo, sean constitucionales o de otro tipo, no hay básicamente ninguna frontera para hacer reglas de juego a medida de grupos de interés. Por ejemplo, las normas medianamente de compra nacional, por ejemplo, están difundidas en Argentina a nivel municipal y a nivel provincial, que hace que los sectores públicos deban abastecerse solamente con bienes de la provincia, bienes del municipio, bienes de la nación, y excluyan a otros sectores. Y evidentemente entonces hay una gran mordida, ¿no? Porque quien conoce un poco desde adentro lo que son las compras públicas sabe que lo que al Estado le cuesta 5, en el mercado cuesta 1, porque hay que aceitar todas las puertas de entrada, ¿no? Entonces, un poco vinculando este tema con el crecimiento económico, Douglas North, Premio Nobel de Economía, lo que dice es que en realidad son lo que hace que un país crezca o no crezca,
no tiene que ver ni con los recursos naturales ni con la tecnología, tiene que ver básicamente con las reglas de juego. Las reglas de juego hacen que un país crezca o no crezca. Imagínense, yo siempre en las clases mías le digo a los alumnos, imagínense que yo tomo un examen y la nota de todos la sumo y la divido por la cantidad de alumnos. Ustedes el próximo examen van a estudiar más o menos. Entonces esto, digamos, en la medida que se distribuye el fruto del esfuerzo, se matan los incentivos a la creación de riquezas claramente, ¿no? O se crean riquezas en negro, ¿sí? En el mercado informal, que es lo que pasa en nuestros países, ¿no? Douglass North habla de reglas de juego formales y reglas de juego informales. Las reglas de juego formales son básicamente la ley positiva, las agencias gubernamentales. Las reglas de juego informales tienen que ver con, creo que lo que es el corazón de su teoría, los hábitos, los valores culturales, los valores religiosos, el enforcement, ¿no? Es muy difícil explicar a veces qué es el enforcement. Tal vez tiene que ver con que, por ejemplo, dicen que los árabes tienen 250 formas de referirse a la arena, que los esquimales 150 de referirse al hielo, pero no hay una palabra en castellano para definir enforcement. Tenemos que recurrir al uso de muchas palabras. Cumplimiento obligatorio, cumplimiento efectivo de la ley. Y quizás eso refleja que la poca relevancia que tiene en nuestra cultura el enforcement, ¿no? ¿Cómo? No necesariamente. Sí, es como, uno sabe que, para dar algunos indicadores, por año en Argentina mueren más personas, en accidentes de tránsito mueren más personas de las que murieron en las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de cumplimiento de las normas en general, tránsito, no importa si son buenas o malas, ¿sí? Otro indicador es que en Argentina el 92% de la gente se define como católico y el 22% dice que practica la religión, ¿no? Este gap enorme entre la declaración formal y lo real, ¿no? Que en países como Estados Unidos uno tiene 2 millones de religiones, pero hay más cumplimiento, es más, cada uno financia su propia religión, ¿no? Esto tiene que ver, es muy profundo, digamos, y un sociólogo lo puede analizar bastante bien este tema. Pero bueno, esto un poco para decir cómo las reglas de juego determinan el comportamiento claramente, ¿no?